Muy buenas. Comenzamos la tercera semana de la asignatura 109, Administration of Medication. Esta semana nos toca algo muy importante para el Medical Assistant, las vías de administración de los medicamentos. Vamos a ver también los materiales, el equipamiento, las técnicas de cómo administrar los medicamentos. Esta semana tenemos hoy martes la actividad 5, mañana miércoles la actividad 6, el jueves la primera práctica, donde van a tener que usar el libro desde la guía de ejercicios y los videos que yo les mandaré sobre el libro de ejercicios. Y el viernes va a ser el examen. Toda esta terminología médica ya la hemos visto a lo largo del curso. La única que introduzco hoy es la biodisponibilidad, que es la cantidad de sustancia y la velocidad del principio activo que llega al torrente sanguíneo. Por supuesto que mientras menos tenga que pasar por la absorción, pues más biodisponibilidad va a haber en el organismo. Y por supuesto que cuando la vía es intravenoso, la disponibilidad va a ser del 100%, porque no tiene ninguna absorción, va a colocarse directamente el medicamento en la vía sanguínea. Entonces hay que tener en cuenta los pasos para administrar los medicamentos. Estos pasos siempre hay que chequearlos. Get the medication order, select the appropriate medication, verify the patient's prescription, check the expiration date of the drug, search impurities or discoloration in the medication, and check the presentation route and dose. Hay algo que se usa mucho en medicina que son los correctos. En la palabra en inglés, right es derecho y es correcto. Generalmente se describen 5 cosas correctas. 5 cosas correctas que hay que hacer a la hora de dar un medicamento. Pero hay otros autores que le ponen unos poquitos más y yo recolecté los 7 correctos para administrar los medicamentos. Paciente correcto, medicamento correcto, dosis correcta, tiempo correcto, vía correcta, técnica correcta y documentar el procedimiento correctamente. O sea, el nombre del paciente, la fecha de nacimiento, comparar el nombre del medicamento indicado en el chat con el que tenemos en mano, la etiqueta de pomo que tenemos en mano, con el que está en la historia clínica o en la prescripción, comparar la dosis ordenada con la que vamos a preparar, suministrar el medicamento en el tiempo recetado, asegurar que el medicamento suministrado en el tiempo adecuado, asegurar que el medicamento se va a introducir por la vía correcta, utilizar la técnica correcta y describir inmediatamente en el chat la forma en que se ha suministrado el medicamento. Vamos entonces a ver las vías de administración de los medicamentos. Hay varias formas de clasificación de los medicamentos. Yo he escogido una de las más universales. Vamos a ver la clasificación ahora, pero antes de la clasificación, vamos a ver de qué va a depender la elección que hace el médico de la vía. Va a depender del sitio donde se quiere que actúe el medicamento. Va a depender la concentración con que se quiera que alcance el medicamento y la rapidez que se quiera lograr los efectos y el estado del paciente. No es lo mismo un paciente, la vía que se le va a dar a un paciente que está grave, que está inconsciente, no es igual que la vía que un paciente que opere. O sea, el estado del paciente influye mucho, la concentración que se quiere lograr, la rapidez que se obtengan los efectos en el paciente y el sitio donde se quiere que actúe el medicamento. Todo eso va a hacer que el médico escoja la vía o la ruta, en inglés vía es ruta, para administrar el medicamento. Entonces, como les decía, la clasificación varía, pero yo cogí la más
en general de todas, que la divide en vías interna y externa, o vía, también se le llama la interna, se le puede llamar general, se le puede llamar sistémica, y la otra externa o tópica. Y dentro de la interna, general o sistémica, tenemos dos grandes tipos de rutas. Entérica, y como su nombre lo dice, enteros intestinos. Es todos los medicamentos que todos van a pasar a través del tubo digestivo. Y dentro de la entérica vamos a tener la bucal, oral, sublingual y rectal. O sea, todo lo que se introduce en un orificio del tubo digestivo va a ser entérica. Y todo lo que está por fuera, al lado del tubo digestivo, va a ser parenteral. Para, en terminología médica, es al lado, que no pertenece, al lado. Por tanto, todo lo que esté al lado, lo que no entre por el tubo digestivo, es parenteral. Y generalmente son por inyecciones, aunque no necesariamente. Y entonces las externas o tópicas pueden ser a través de la piel, dérmica, de las mucosas, de otros orificios que no pertenecen, de la piel, de mucosas de otros orificios que no pertenecen al tubo digestivo, como las fosas nasales, el oído, la vagina, transdérmica a través de la piel, inhalatoria y otras muchas más que veremos después. Aquí en inglés está muy bueno, deben tomar nota de todas las vías parenterales: intravenosa, intramuscular, intraperitoneal, intratecal, intramedular, intraarterial, intraarticular, subcutánea, intracardíaca, epidural, y las rutas enterales: oral, sublingual, rectal, y aquí le faltó poner la bucal. Y las tópicas: conjuntival, auditiva, vaginal, uretral, dermal. Bien, es lo mismo que dije acá. Esto que está aquí es lo que está acá. Vamos entonces a ver la vía enteral. Como ya dije, la enteral se subdivide a su vez en oral, bucal, sublingual y rectal. La vía oral es cuando el medicamento se toma se introduce a través de la boca y se traga. La bucal también se introduce en la boca, pero el medicamento se coloca entre la mejilla y la encía. No se traga. Y no debe tomarse agua, ningún alimento, hasta que el medicamento no se absorba completamente por la mucosa bucal. La sublingual, el medicamento se coloca debajo de la lengua hasta que se disuelve, o sea, se absorba. Y la rectal, el medicamento se absorbe a través de la mucosa rectal, como por ejemplo los supositorios. O sea que dentro de enteral, oral, bucal y oral no es lo mismo. Oral se traga, bucal no se traga. Oral, bucal, sublingual y rectal. Vamos a ver entonces la primera de todas, la oral. La oral, los medicamentos son absorbidos por la vía gastrointestinal. Es la más barata, es la más cómoda, es la más sencilla, la más inocua y es útil en tratamientos crónicos. Usted no se va a hacer un tratamiento de por vida con inyección, a no ser que sea estrictamente necesario. Si usted tiene tratamiento crónico, es mejor por vía oral. Este vía oral requiere la colaboración del paciente y la capacidad de dilución. Si el paciente no se quiere traer una pastilla, no se la traga. Está contraindicada en estados patológicos de la mucosa gástrica, como gastritis, vómito, diarrea, coma. El coma, por supuesto, porque no está consciente. Y algo muy importante, está sujeta a la acción de las enzimas y el ácido gástrico del estómago y de las bacterias de la flora intestinal. Y también, como se absorbe por el duodeno, va para el hígado,
no le queda más remedio que ir por vía portal para el hígado, y entonces degradada en parte por lo que ya le expliqué en la primera semana, por el metabolismo primero del paso por el hígado. El primer paso por el hígado degrada parte del medicamento en este primer paso por el hígado, antes de que el medicamento pase a la circulación general. Ya las ventajas le hemos dicho. Ventaja de la vía oral. Es más fácil de utilizar, es la más común, la más segura, la más cómoda, es la menos costosa, la menos agresiva. Y desventaja, bueno, ya las dije también, no se pueden usar si hay náuseas, si hay vómitos, si hay diarrea, si hay una persona que tiene una enfermedad que se llama síndrome de mala absorción, o si hay compromiso de la conciencia que el paciente no puede tragar. Son las ventajas y desventajas de la vía oral. Más desglosado las ventajas. Más desglosado las desventajas de la vía oral. Cuando hay gastritis, no se puede usar porque irritan el tubo digestivo, al igual que si hay úlceras, vómitos o inconsciencia. Como ya dije, se pierde fármaco y se pierde tiempo. Se pierde cantidad, se pierde masa del medicamento, se pierde fármaco y se pierde tiempo por el efecto del primer paso por el hígado. Necesario respetar la voluntariedad del paciente. Pueden ser destruidos por las enzimas digestivas. Y uno que faltaba anteriormente. Se pueden dar dosis tóxicas voluntarias o involuntarias. O sea, si alguien tiene ganas de matarse, se puede usar voluntariamente. O si alguien quiere envenenar a alguien, también le puede dar dosis más de cuenta. O sea, que se pueden dar dosis tóxicas, o sea, venenosas, perjudiciales, tanto sea voluntariamente como involuntariamente. Y no es útil en estado de urgencia, porque hay una demora en ser absorbida por el estómago y el duodeno, y después por el paso por el hígado, eso va a haber un retraso de su efecto. Por eso que no es útil en los estados de urgencia. La vía sublingual consiste en la colocación del medicamento por debajo de la lengua, donde debe mantenerse el mayor tiempo posible sin tragar saliva hasta su absorción. No debe deglutirse, ni tragar saliva tampoco. La rica vascularización de la cavidad bucal permite la rápida absorción directamente en la circulación sistémica por las vías maxilares y sublinguales, evitando el primer paso por el hígado, llegando al corazón por la vena cava superior. Si de estas venas maxilares y sublinguales va a llegar a otra vena muy importante que se llama la subclavia, y la subclavia a su vez desemboca en la vena cava superior. O sea, no hay paso por el hígado, no se absorbe en el estómago, va directamente de las venas que están aquí llega al corazón a través de la vena cava superior. Por tanto, va a tener un efecto más rápido y más intenso que el medicamento por la vía oral. Se puede usar en situaciones agudas o de emergencia, como en la crisis hipertensiva, se coloca, o la crisis anginosa, se coloca medicamento a la lengua porque tiene una rápida acción. No hay efecto de primer paso por el hígado. Es sencilla, es cómoda, se puede autoadministrar y no tiene la destrucción por los jugos gástricos. Pero a desventaja, los fármacos liposolubles no se absorben. Tiene que tener unas propiedades organolépticas adecuadas, o sea, tiene que tener un preparado que sirva para que sea absorbido en esa zona. Hay pocos preparados, la superficie es pequeña y el área de absorción es pequeña. Podemos resumir que la vía sublingual se absorbe por la mucosa sublingual y va al corazón a través de la vena cava superior. No está sujeto al primer paso por el hígado.
alcanza altas concentraciones en poco tiempo, con una pequeña área de absorción, y el medicamento que más se conoce, que se introduce, que se asimila por debajo de la lengua, es la nitroglicerina, que como ya tienen que saberse, es un vasodilatador coronario. En la vía rectal, perdón, en la vía enteral, tenemos también la vía rectal. La vía rectal consiste en la administración del medicamento en el recto para que sea absorbido por la mucosa rectal. ¿Cuándo se hace esto? Cuando la ingestión del medicamento no es posible o en niños pequeños. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues fundamentalmente la vía rectal se usa para anestésicos, para lograr efectos sistémicos como por ejemplo bajar la temperatura, antipiréticos, también para lograr evacuación del colon, como los supositores de glicerina, y también se usa la vía rectal para introducir estudios radiológicos contrastados. Con los que dieron ya radiología saben que el bario se introduce cuando es la bariominima para contrastar el colon. Entonces, la ventaja de la vía rectal evita, por supuesto que no se absorbe porque es de abajo para arriba, no llega al duodeno. Evita el metabolismo del primer paso por el hígado. Cuando hay fármacos que producen alguna irritación gástrica, pues se pone por la mucosa del recto y no tiene problema con el estómago. O fármacos que son destruidos por el pH ácido del estómago o por la enzima digestiva. O pacientes con vómitos inconscientes que no pueden usar la vía oral. O los niños. O medicamentos que son intolerantes por su sabor o su olor. Por la vía rectal eso no molesta. Antes de irnos de la vía enteral, tenemos que destacar que hay medicamentos que no se pueden triturar ni machacar. ¿Quiénes? Los medicamentos, esos que tienen una liberación sostenida, los que van saliendo de la capsulita poco a poco. La forma farmacéutica de cubierta entérica, aquellos que el medicamento está protegido hasta que llegue al intestino. No, si usted lo machaca, le llega al estómago, antes del intestino. Los comprimidos sublinguales tampoco se pueden sacar, ni los efervescentes, ni las grajeas. Los fármacos que tengan un poco margen, estrecho margen terapéutico tampoco. Los fármacos que tengan, las cápsulas que tengan gránulos o microesferas, las cápsulas gelatinosas, ni los medicamentos con acción carcinogénica o teratogénica. Este tipo de medicamentos no se puede machacar. Entonces, antes de salir de la vía enteral, vamos a resumir que las vías externas orales pueden ser usadas o aplicadas por el propio paciente. Para ello, hace falta que el paciente esté consciente. Son vías cómodas, los medicamentos que se administran son baratos. Este es un resumen de la vía oral. Vamos a ver entonces ahora la vía parenteral. La vía parenteral, la administración es de los medicamentos por todo lo que no sea el tubo digestivo. Hay varias, aquí solamente hay unas pocas. Intradermal, por la piel, subcutáneo, por el tejido celular subcutáneo, intramuscular dentro del músculo, pero no el músculo liso, el músculo esquelético, el estriado esquelético. Intravenoso dentro de la vena, intraarterial dentro de la arteria,
intratecal en el líquido cefalorraquídeo que envuelve, que baña la médula, el canal espinal, intraperitoneal dentro de la membrana peritoneal, que es la membrana que recubre todos los órganos de la cavidad abdominal, intraarticular dentro de las articulaciones móviles, también está la intraósea, está la intramedular y muchas otras más. Bien, ya dijimos que parenteral se refiere a toda medicación que se suministre de otra manera que no sea a través del tubo digestivo. Y generalmente en esta ruta, que es parenteral quiere decir no enteral, par es por fuera, al lado, y enteral, intestino. Esta ruta se obtiene generalmente por una inyección, y la inyección que usa una aguja y una jeringuilla, o también se introduce por un catéter. ¿Cuáles son las características de la vía parenteral? Tiene una acción rápida, principalmente la intravenosa. La intravenosa es muy útil en la urgencia por eso mismo, porque no, la biodisponibilidad es un 100%. El principio activo llega directamente ya a la sangre. Pero bueno, además de la intravenosa, hay otras parenterales que son también rápidas. La más rápida de todas es la intravenosa. O sea, ventaja, acción rápida. Desventaja, requiere personal calificado. No todo el mundo puede abrir una barrera en la piel, introducir cosas agresivamente dentro del organismo. Si es agresiva, requiere personal calificado. Requiere asepsia quirúrgica, esterilización. Se pueden transmitir enfermedades a través de esta porque se rompe la barrera de entrada del cuerpo, como SIDA, hepatitis. Se puede producir flebitis, que esa es la infección de las venas. Son generalmente dolorosas. El medicamento tiene que estar formulado como una solución, si no, no entra. Y la presencia de partículas de fármaco puede producir embolismos capilares y dar embolias en las venas. Ya lo dijimos, es la vía más rápida, es una vía alternativa cuando el paciente no coopera o está nauseoso o está inconsciente. Ya dije que puede corregir serios equilibrios electrolíticos, y en caso que el paciente haya que alimentarlo totalmente, nada por boca, se llama Total Parenteral Nutrition, se usa la vía parenteral. Y ya dijimos que las desventajas, algunas de ellas, el medicamento tiene que estar formulado en forma de una solución, que la presencia del medicamento puede dar embolismos capilares, que está limitada la formulación, tiene limitaciones por los recipientes, y puede producir una cosa que se llama coagulación vascular, una cascada de la coagulación. Puede producirse si se produce una irritación de los tejidos. Y aquí tenemos los diferentes tipos de las vías más importantes parenterales. Aquí tenemos que la primera capa de la piel es la epidermis, sería la rayita negra. Y la capita que está por debajo de la epidermis es la dermis. Luego la inyección que se introduce en esta primera capa será intradérmica. Y el ángulo va a ser de 5 a 15 grados. Después, lo que viene debajo de la epidermis, lo que viene debajo de la epidermis, dermis, y lo que está por debajo es el tejido celular subcutáneo. Entonces la inyección va a ser subcutánea y el ángulo es 45 grados.
Y lo que está por debajo de la grasa del tejido celular subcutáneo es el músculo. La inyección va a ser en ángulo recto y llega al músculo. Vamos a verlo aquí. Aquí se ve mejor. La mayoría de los libros tienen muchos errores poniendo la aguja. Esta se la ponen donde no va. Aquí la primera capa que pintan es la epidermis. La han pintado más grande de lo que es, pero bueno. Y la segunda capa, esta que está aquí, es la dermis. No hay inyecciones en la epidermis. La epidermis es prácticamente microscópica. Las inyecciones van a ir a la dermis. Vamos a ver si encuentro, aquí está mejor. Epidermis y dermis. La inyección más superficial que hay, la vía más superficial que hay es la intradérmica. Esta es la dermis. Esta es la epidermis, hasta donde está la cosa blanca, la capa blanca, es la epidermis, y lo que viene después es la dermis. Bueno, pues la ruta más superficial que hay es la intradérmica, y el ángulo va a ser casi que como si fuera un avión que está aterrizando, de 5 a 15 grados el ángulo, para que no profundice, para que llegue a la dermis. Después, lo que está debajo de la dermis es esto, la grasa, el tejido celular subcutáneo. Entonces, mira el ángulo que tiene que dar, tenemos que tener con la aguja para llegar a la grasa, un ángulo de 45 grados. Y cuando queremos llegar a lo que está por debajo de la grasa, que es el músculo, tiene que estar la aguja en un ángulo de 90 grados. Aquí vemos de 5 a 15 grados intradérmica, 45 grados para que llegue a la grasa y 90 para que llegue al músculo. Y los vasos sanguíneos, que lo vamos a encontrar, bueno, están en todas partes a partir de la epidermis. Pero bueno, los primeros vasos los vamos a encontrar en la dermis, porque la epidermis no tiene vasos sanguíneos. Entonces el ángulo para coger una vena estará alrededor de los 25 grados. La intravenosa va a estar alrededor de los 25 grados. Mira la forma que se coge, la jeringuilla, como si fuera un lápiz. La forma que se coge la jeringuilla para la intradérmica, para la intravenosa, para la subcutánea y para la intramuscular. Esta lámina está muy importante, muy buena. Esta forma la forma que tienen que usar la mano, deben mirarla mucho y recordarla. Entonces, la ruta parenteral, como dijimos, intradérmica, dentro de la piel. ¿Qué parte de la piel? Esta que está aquí, la dermis. Luego la B es una inyección epidérmica. A ver, no, perdón. La A es la que llega a la dermis. Esta capa de arriba es la dermis. Después, esta capa es el tejido celular subcutáneo. La A es epidérmica, perdón, la A es dérmica, la B es subcutánea, la C es muscular, y la D, aquí está, hay una vena, la D es intravenosa. Ya te la vimos. Este es un ejemplo de los errores que se cometen en internet. Miren, están poniendo la dérmica en la epidermis. Es un error. Anoten esto, por favor. Esto es un error. La inyección intradérmica no está en la epidermis. Esta aguja tenía que haber llegado aquí.
este gráfico que tanto abunda en internet está malo. La dérmica tenía que haber hecho un ángulo y había llegado aquí, que esta es la dermis. Aquí es donde debe llegar esta. Y esta, que es la subcutánea, debía haber llegado más abajo, aquí, en esta que es el tejido celular subcutáneo. Esta sí está bien, la intramuscular, porque llega, esto es el músculo. Y esta está bien, porque es un vaso que está en el tejido celular subcutáneo. Pero estas dos, la dérmica, tenía que haber llegado aquí, porque en la epidermis no se puede inyectar, es microscópica. Y esta, que es la subcutánea, tenía que haber llegado aquí, más abajo. Lo deja aquí muy mal. Y esto ya lo más moderno, porque con las técnicas modernas ya los ángulos han cambiado. Y una inyección subcutánea, que es la de color rosadito, se puede obtener por 45 grados, que es lo que siempre se ha conocido, o si la aguja es pequeña, cortica, como lo que se están preparando ahora de las inyecciones que vienen preparadas, se puede poner una subcutánea a 90 grados. O sea que la subcutánea es 45, pero también si la aguja es corta, porque el problema es que si la aguja es larga y usted la para, va a llegar al músculo. Pero si la aguja es corta, usted la puede parar y llega aquí, que es donde tiene que llegar. La intradérmica de 5 a 15 y la muscular 90. Y aquí tenemos que también la intramuscular se puede hacer con un poco de ángulo. Y miren qué bien la subcutánea por las dos vías. Con el 5 grados o 90. Si la aguja es corta. Si la aguja es larga, hay que hacer un pliegue, que lo vamos a ver después, para que no llegue hasta el músculo. Si la aguja es larga, hay que hacer un pliegue para que no llegue hasta el músculo, un pliegue y darla en ángulo con el 5 grados. Y la intradérmica de 5 a 15 grados. Esto lo vamos a ver después. Vamos a ver ahora el equipamiento. Jeringuillas, agujas, syringe, needles, aguja, jeringuilla, butterflies, bags, vials, ampoules, alcohol, gauze. Parte de una jeringuilla. Una jeringuilla tiene un cuerpo, barrel, un émbolo, plunger, el cono donde se pone la aguja, el hub, y la aguja, needle. A las alitas del cuerpo donde se introduce el plunger se le llama flange. Aquí está en español. Hay varios tipos de jeringuilla. ¿Y de qué van a depender los tipos de jeringuilla? Van a depender del tipo de inyección que se vaya a poner. Si es una sustancia gruesa como un antibiótico, la insulina es gruesa con antibiótico, otras oleosas, o si es insulina o líquidos claros. Va a depender mucho del tipo de inyección que se va a utilizar y de la cantidad de medicamento que se va a administrar. ¿Y cuántos tipos? Esta pregunta importantísima que a ustedes siempre se les confunde. ¿Cuántos tipos de jeringuilla hay? Type of syringe most used in the medical office. Hipodérmica, jeringuilla hipodérmica, jeringuilla de insulina, jeringuilla tuberculina. Solamente 3.
Y aunque esto no le parezca a ustedes hipodérmica, pero la relacionan con la piel, se llaman hipodérmicas, que son todas las que se usan para inyecciones intramusculares. Estas son la tuberculina, que son las que se usan para la piel intradérmica subcutánea. Estas dos son tuberculinas. Y estas tres son de insulina. Ahora vemos las características de cada una de ellas. La jeringuilla hipodérmica, esta. Hipodérmica, esta. La jeringuilla hipodérmica se calibran en centímetros cúbicos o mililitros, que es lo mismo. Mire, centímetros cúbicos por mililitro. Jeringuilla hipodérmica. Las unidades se calibran en centímetros cúbicos o mililitros. O sea, esta es una jeringuilla de 12 cc o 12 mililitros. Hipodérmica. Calibrada en centímetros cúbicos o mililitros. Comúnmente, ojo, ¿para qué se usa comúnmente la jeringuilla hipodérmica? Para administrar inyecciones intramusculares como antibióticos, analgésicos, esteroides. Y están disponibles en tamaño de 2, la más chiquita es 2. Ya una jeringuilla que tenga una medida de 1 es esta. La jeringuilla más chiquita hipodérmica es 2. 2 mililitros, 2,5, 3, 5, 10, 20, 50 y 100 cc o mililitros. Este es de 12. Este es de 12. Y tenemos de 3, de 4, de 5, de 10, creo. No, de 5, de 10. No veo. Bien. Todos son hipodérmicas. Perdón, 50, se ve fácil. 50, 30, 20, 10, 5 y 3. Jeringuillas hipodérmicas. No las confundan. La hipodérmica con esta que viene ahora, que es de insulina. Ojo con esto. La jeringuilla de insulina no se calibran en centímetros cúbicos o en mililitros. Se calibran en unidades. Y hay más pequeñas de 30, de 50 o de 100 unidades. Y la capacidad, a pesar de que se midan en unidades, porque la insulina, esta jeringuilla es para insulina. Por eso se llama de insulina. A pesar de que su volumen es 1 mililitro, pero se gradúan en unidades porque la jeringuilla, la insulina se indica, se mide por unidades. Entonces, como su nombre lo dice, la jeringuilla de insulina es para poner insulina. Y el cuerpo está calibrado en unidades. 30, 50, 100. Ahora, se acabó ya se acabó la hipodérmica, se acabó la insulina. Ahora viene la jeringuilla de tuberculina. Esta. Fíjese que el cuerpo también tiene, igual que la insulina, tiene 1 mililitro o 1 cc de capacidad. Pero aquí están graduadas en centésimas y milésimas de 1 cc. O sea, la centésima de cc y milésima de cc. Porque esto todo tiene 1 cc, o sea, 1 mililitro. No unidades. Son empleadas para administrar pequeñas dosis de medicamentos. Uno que tenga una capacidad de menos de 1 cc. Y se calibran en décimas y centésimas de centímetro cúbico o de mililitro. Las agujas, se acabaron las jeringuillas. Vamos a ver las agujas. La aguja está formada por un cono, hub, y un eje, shaft, y la punta del eje, el eje es la parte metálica, y la punta del eje tiene una inclinación, que es el bisel o bevel. Aquí vemos el cono, el bisel, el shaft. El shaft, or the shaft was the metal part according to the roots to use vary
according to. O sea que el eje, el shaft, el eje o parte metálica, según la vía en que se va a emplear, va a variar de acuerdo al gauge, al length y al bevel. O sea, gauge es calibre, diámetro de la aguja. Length es la longitud de la aguja y bevel es el bisel de la aguja. Entonces, de acuerdo al gauge, que es el grosor de la aguja o el diámetro de la aguja, es el gauge, las agujas van a venir medidas por un número G y ese número G va a ser el diámetro de la aguja. Importantísimo. Mientras mayor sea el número G, perdón, mientras mayor sea el calibre, mientras más gorda sea la aguja, menor va a ser el gauge. Mientras más gorda sea la aguja, mientras más gordo sea el calibre o el diámetro, menor va a ser el número G. O sea, the higher the gauge, the lower G-net number. Mientras más alto sea el calibre de la aguja, el diámetro, más chiquito va a ser el gauge o el número G de esa aguja. Por ejemplo, una aguja de 23 gauge va a tener un diámetro más pequeño que una aguja de 21, porque mientras más chiquita, más gorda. Mientras más chiquito el número, más gorda. Mientras más grande el número, más flaquita. Para la administración de medicamentos, el rango es muy amplio. De 18, las más gordas, hasta 27 o 30, las más finitas. Aquí viene las agujas. Se le ponen colores de acuerdo al gauge. Estos números varían mucho. Vamos a guiarnos por la última tabla que les voy a poner. En la parte metálica de la aguja, además del gauge, está el length, está en la longitud de la parte metálica. ¿Y de qué va a depender esta longitud? Del tipo de inyección que se va a poner y del tipo de paciente. Usted no va a poner el largo de una aguja que usted le pone a un gordo, un obeso, no va a ser el largo de la aguja que usted va a usar para un niño, para un infante. Porque va a depender mucho de la masa muscular de la persona. Y la última parte de la clasificación, el shaft tiene el diámetro, gauge, length, la longitud, y el bevel, el bisel, va a ser largo, como tenemos aquí, va a ser medio, como tenemos aquí, y va a ser corto, como lo tenemos aquí. Mire, largo, mediano y corto. Ejemplo de aguja con sus colores respectivos y con su tamaño de gauge. Mire, la aguja 14 que se usa para poner troker en el cuerpo, para evacuar cavidades, hacer irrigaciones. 14, miren qué gorda es y miren qué chiquito el número. Y la 27, miren qué finita es y miren qué grande el número. Después también está la 30. Aquí se quedan los dibujos en la 27, pero también en 30. Y una aguja se llama los nombres y apellidos. El nombre es el gauge, que es el diámetro, y lo que viene detrás son las pulgadas. ¿Cuánto mide? Esta aguja es 27 G por media pulgada. O sea, media pulgada y un ancho 27. Esta aguja tiene 25 de ancho y tiene 5 octavos de pulgada. La 23 es una 23 que tiene 23 de ancho o de calibre y tiene una pulgada. Ya aquí se va haciendo ya una persona de lesión intramuscular con una persona ya de más masa muscular. Vamos a usar una 23, pero y un cuarto de pulgada. Si no hace falta un poco más gorda, una 22 por una pulgada, o puede haber 22 por 1,5 pulgada, 1,25 pulgada. Y aquí tenemos una de las más comunes, 21 y 22 son las más comunes para las lesiones intramusculares.
21 gauge por 1,5 pulgadas. Y aquí tienen todas las dimensiones. Aquí se incluyeron a la 30. Bueno, los principios básicos de las agujas y las jeringuillas para el tamaño. La longitud de la aguja va a variar en base al tipo de inyección. El tamaño de la jeringuilla va a variar en base a la capacidad de volumen o mililitros que haga falta inyectar. Y el ancho o el diámetro de la aguja indica el grosor o cuán fina o cuán gruesa sea la aguja. Esto suele variar. Vamos a ir tomando elementos, pero vamos a quedar después con los niños pequeños. Se plantea que este es el gauge. A mí no me gusta mucho esta clasificación. Vamos a ver entonces los instrumentos, los materiales, los vials. Los vials son los frascos que tienen una tapita de goma, frasco de vidrio o plástico cubierto de un metal que está sujeto, sellado por una tapita de goma. Un metal que sella una tapa de goma. El medicamento inyectable puede estar lo mismo en un vial de una sola dosis como un vial en múltiples dosis. Aquí tenemos el medicamento anestésico lidocaína, tiene 20 miligramos, lo que hay que pinchar varias veces la gomita para que se vaya a usarlo completo. Este tiene es otro anestésico, silocaína, pero una sola dosis. Perdón, múltiple dosis tiene 20 mililitros. 20 mililitros y este tiene 5 mililitros. Esto es una sola dosis y este es múltiple dosis. Este hay que usar muchas veces. Múltiple dosis, vial. Single dose, vial. Cuando un frasco o un vial requiere ser, hay que mezclarlo, hay que rodarlo entre las dos manos en lugar de agitarse. Se ruedan las dos manos suavecito, porque si se agita, el medicamento puede hacer espuma. Y esa espuma puede entrar en la jeringuilla y pasar a la sangre y hacer un embolismo, un émbolo de aire y matar a la persona, trae problemas. Aquí estamos sacando el medicamento de un vial. Mira cómo se toma el vial, cómo se toma la aguja. Otro tipo de envase, ampoule, es un recipiente pequeño, sellado, con una sola dosis de la medicina, que tiene una constricción en el cuello, que ayuda a la apertura de la misma. Pero por favor no vayan a hacer como hizo el doctor, el video que les mostré, con la misma camisa que tenía puesta, cogió la ámpula y le dio mano a abrir el ámpula con la... Eso se hace con un paño estéril. El ámpula tiene una constricción en el cuello que ayuda a la apertura de la misma. Ante la apertura, el asistente médico debe asegurarse que no existe ningún medicamento en el cuello. O sea, que hay que darle un golpecito para que baje el medicamento y no se quede en el cuello y no se pierde. El anillo de color alrededor del cuello indica que la ámpula está premarcada para facilitar la apertura, aunque a veces nos pone difícil abrirlo, como le pasó al doctor. La medicación puede venir presentada para
usarla de aquí directamente o para mezclarla, para que sirva de disolvente para mezclarla con un polvo que suele venir entonces en el vial. Y habría que hacer la reconstitución del medicamento. Mira cómo se toman las manos para sacar la medicina, el líquido de una ámpula. Y hace mucho tiempo que los pomos para las infusiones continuas fueron sustituidas por las BAC, IV Solution BACs, de tamaño diferente, de la grande que vimos aquí, hasta la PG BAC que les mostré cuando era una vía secundaria, que son chiquiticas. Esta es la explicación de el cambio que hubo de los medicamentos que venían en pomos a las BACs. Y entonces lo que ya ha revolucionado esta técnica, ya los medicamentos en inyecciones, la mayoría viene preparado, solamente hay que quitar la tapita y administrársela. Entonces vamos a guiarnos por esta tabla. Aunque yo no voy a ser muy preguntona con los números, porque los números varían mucho. Pero bueno, cuando la inyección va a ser subcutánea, generalmente la longitud va a ser de 1/4 de pulgada a 5/8 de pulgada. Cuando va a ser intramuscular, desde 1 pulgada a 3 pulgadas. Y cuando va a ser intradérmica, la longitud de la aguja va a ser igual subcutánea que intradérmica. El gauge con la inyección es subcutánea, va a ser finito, prácticamente igual la intradérmica que la subcutánea, de 25 a 27 gauge. De 25 a 27 gauge. Y la intramuscular, si admite, son más gruesas, de 21 hasta 25. Ya 26, 27, 30 no se puede poner una inyección intramuscular, son demasiado finitas. Pero entre 21 y 25 sí se puede poner intramuscular. Y el ángulo que se va a aplicar para la subcutánea, vimos que puede ser 45 o puede ser 90, depende de cómo se ponga. Si se hace pliegue y si es larga, la aguja se hace pliegue y se indica y se aplica en 45. Si es cortica, se aplica en 90. La intramuscular si se pone un ángulo de 90 y la intradérmica en un ángulo de 5 a 15. Esto sí, esas son las medidas que le voy a preguntar. Y las zonas donde se aplica la subcutánea, donde se aplica la intramuscular y la intradérmica, que eso lo vamos a ver en la clase que viene. Hasta aquí vamos a la actividad número 5. Mañana vamos a ver las diferentes vías y la intradérmica, la subcutánea y el jueves vamos a tener la práctica. Van a tener que ver más videos para hacer la práctica, porque esta parte, si no se ve en video, es la única forma de hacernos la idea que estamos yendo al laboratorio. Bueno, ya tienen la actividad para responder. Hasta mañana. Espero les haya gustado.